Muchísimas gracias. Sí, solo para aclarar. Justamente el propósito de la ley es para sincerar que paguen, porque el problema, bien lo ha manifestado el congresista Velázquez Quesquén y la congresista Alcorta, ha habido este desorden de no sinceramiento del pago de estas deudas. Entonces, sincerar significa reprogramar y con una fecha límite, por eso es hasta el 30 de noviembre, que es cuando tenemos la ley de presupuesto, y el Estado, en el decreto legislativo 1275, se compromete a retener, a partir de lo que es la recaudación, se retiene los recursos. O sea, ellos no van a tener un juego así discrecional sobre los recursos de la AFP, ni tampoco la ONP, ni los pagos de la SUNAT, ni la de salud. Hay una retención que hace el Estado para asegurar que se dé ese pago directamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera aseguramos que los trabajadores estén asegurados. La sustentación, como no pasó por comisiones, lamento decirle, no pudimos revisarla para hacerle un dictamen en la comisión. Sin embargo, consideramos que la norma es buena justamente para facilitar el ajuste. Y hemos incorporado los dos temas para que se pueda hacer el ajuste en este periodo que viene. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, para que pueda terminar. Ya me llamaba la atención que mi colega, que tengo mucho respeto, Mercedes Arauz, que sea ministra de Economía, pudiera haber permitido que esto venga a un debate. Quiero decir lo siguiente, lean el dictamen. El dictamen lo que plantea es que porque hubo el fenómeno del niño, un alcalde le vas a extender 6 meses más de plazo para que tenga la voluntad de devolver lo que indebidamente se aprobó de los trabajadores. Eso, presidenta, es injustificado. La ley no dice que del 31 de julio al 31 de diciembre el municipio tiene que pagar. No, solamente mostrar la voluntad de devolver lo que se quedó. Y vamos a permitir como argumento que el fenómeno del niño le impide expresar esa voluntad de devolver lo que indebidamente cogió de los trabajadores. Podemos extender hasta el 31 de diciembre. No es verdad, no hay norma que obligue. El 31 de diciembre estaríamos dictando otra norma que amplíe el plazo un año más. Pero por lo demás, presidenta, los municipios, los alcaldes actúan como agentes de retención como cualquier empleador. Lo que retienen es parte del salario del trabajador. No hay derecho que juzguemos con esto, presidenta. De verdad, ni aunque lo circunscriban a los municipios y regiones que están bajo el ámbito del fenómeno del niño, no hay derecho, presidenta, no hay derecho que nosotros, un trabajador municipal o regional que se va jubilado, va a pedir su pensión de jubilación, no le dan, porque el alcalde o el presidente regional tomó esa plata para otra cosa. No me parece, presidenta. Yo creo que es una norma absolutamente injusta y voy a votar en contra, presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Tiene uso la palabra el congresista Percy Alcalá, luego la congresista Glave. Sí. Muy buenas tardes, presidenta. A través suyo saludar a todos los congresistas presentes. Igualmente es un proyecto de ley que sí va a beneficiar a los gobiernos locales. Hay demasiados gobiernos locales que tienen demasiado problema, digamos, con los pagos a las SUNAT y sobre todo a las ONP, AFP y también a lo que es salud, ¿no? Principalmente aquí han transcurrido muchos años y también hay que tener en cuenta que cada 4 años hay cambio de alcaldes y cuando hay cambio de alcaldes a veces ha visto despedidos y con el tiempo el Poder Judicial los ha repuestos y eso es tiempo que se dejó de pagar, que dejaron de trabajar. La misma resolución del Poder Judicial dice que se le debe pagar todos los honorarios y también, digamos, la parte provisional y también la parte de salud, así no haya, digamos, tenido el servicio. Por lo tanto, yo creo que es una forma, digamos, que sí cumplan y que honren con entidad su palabra por pagar, porque también el mismo decreto legislativo 1275 dice claramente que van a ser retenidos de las transferencias que se hagan a través del Fondo de Compensación Municipal. Por lo tanto, yo creo que sí van a poder cumplir y honrar estas deudas hoy en día los señores alcaldes, teniendo en cuenta que este decreto legislativo es positivo, digamos, en el sentido que solamente se van a pagar los montos insolutos, no se van a pagar los intereses, las moras ni las multas. Yo creo que sí es una ley bastante positiva, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcalá. Congresista Glave. Sí, presidenta. En el momento anterior, varios levantamos la mano porque nuestro tema de debate no era solamente la agregación de algunos proyectos, sino precisamente la duda era sobre eso. De hecho, me acerqué donde el congresista Arauz, porque también revisé el dictamen y una cosa es entender eventualmente a municipalidades o gobiernos regionales
que dado el fenómeno del niño costero han entrado en una situación compleja y podríamos pensar en darles un plazo adicional para adaptarse a lo que señala el decreto legislativo 1275. Pero yo comparto la posición del congresista Velázquez Quezquén en el sentido de que hoy, Presidenta, la deuda que tienen los municipios y los gobiernos regionales, es decir, todos los gobiernos subnacionales vinculados a las AFPs, es el 38% de la deuda, señora Presidenta, y son 11 millones lo que hay de deuda ahí. ¿Y qué cosa estamos viendo acá? Ese es el momento en el que alcaldes y gobernadores regionales cogen la plata que retienen del trabajador. No es, Presidenta, la plata que ellos eventualmente tienen que pagar a SUNAT o que ellos tienen que pagar a la ONP o a ESalud, que es otro debate. Acá estamos hablando, Presidenta, del porcentaje que le retienen al trabajador. Es decir, del salario del trabajador hay un porcentaje que retienen y que tienen la obligación de entregar al sistema de pensiones. ¿Y qué hacen las malas autoridades? Se quedan con esa plata, Presidenta, y la usan para otra cosa. Y entonces, ¿qué cosa tenemos? Un conjunto de trabajadores municipales que tienen que entrar a jubilación y que no hay plata, y que no pagaron la plata, y que ahora lo que estamos diciendo es que hay más plazo para el tiempo en el cual pueden no hacer esa retención, porque ojo que entiendo que el decreto legislativo lo que hacía era que el MEF directamente retenía la plata para pagar directamente a la AFP, y entonces ahora estamos ampliando el plazo para esto, cuando en realidad lo que estamos diciendo entonces, Presidenta, es que se amplíe el tiempo en el cual hay el riesgo del trabajador de que no se esté cubriendo su porción de su salario, porque en el caso de salud o en el caso de otros pagos, son eventualmente pagos que tiene que hacer el municipio. Pero en el caso de las AFPs, es una retención salarial, es un porcentaje del salario del trabajador y de la trabajadora, que es lo que se retiene, señora Presidenta, y que eso no vaya finalmente a la AFP o a la ONP es una barbaridad. Gracias, congresista Glave. Congresista Román. A ver, Presidenta, bueno, sin duda alguna que la propuesta va a contribuir y ayuda a resolver un problema grave que tienen las municipalidades, porque las deudas son tan abultadas que era imposible poder honrarlas, producto de los intereses, de las moras, de las multas. Entonces, y si antes no funcionaron los regímenes de beneficios, eran porque justamente no contemplaban la exoneración de esas multas, de esos intereses. Entonces era imposible, eran altísimos. Le doy el caso de Arequipa. Arequipa tiene actualmente una deuda de 150 millones. De eso, solo el capital son 30 o 40 millones. Todo lo demás son intereses, más de 90 millones. Entonces eso hacía... Sí, ya. Perdón, vamos a dirigir el debate. Ver, ¿Quién pide la interrupción? Congresista Arauz, tiene la interrupción. Esto no salió como dictamen de la comisión, fue una ley que ha sido exonerada de comisiones, pero la sustento y sí me comprometo con ella porque entiendo cuál es el problema. El problema es que se quiso hacer con el decreto legislativo, el 1215, sincerar estas deudas y hacer que se paguen. Eran deudas que estaban hasta el 2015, ¿ok? Y en este caso, sincerarlo... los casos son bien claros. El caso que ha presentado el congresista Alcalá, donde uno tiene que reponer empleados que no se les pagó durante un periodo y encima se les tiene que pagar multas, moras, etcétera. Y ese salud, es ONP, es el tema de las AFPs. Hay una disposición de hacer este ajuste y que haya la retención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasó? Es cierto, hay una parte de la sustentación que habla de el tema del fenómeno del niño. Ha afectado en realidad nuestro comportamiento en todo el fenómeno del niño porque muchas municipalidades se han visto afectadas, pero no es solo eso, también hay un problema de que el reglamento salió el 5 de junio por todas las demoras que ha habido en la revisión de los decretos legislativos. Segundo, el 5 de julio recién sale la directiva de la SUNAT y el plazo se vencía ahora en julio. Entonces no se ha podido implementar la posibilidad de ajustarlo. Por eso el compromiso de hacerlo de inmediato para poderlo ajustar y hacer que todo la interrupción es del señor, para poderle hacer el ajuste en este momento hasta el 30 de noviembre que cambie la ley de presupuesto. Es sincerar un fenómeno y que se pague, porque la obligación es pagar para que justamente los trabajadores no se vean afectados y que no tengan sus recursos de salud, de ONP y también de las AFP, ¿no? Congresista Román, le ha pedido la segunda interrupción la congresista Alcorta. Sí. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. A ver,
Creo que la propuesta y el interés de solucionar el tema es válido, todo creo que es válido. Lo que es cierto que lo que no se hizo nunca es difícil que lo puedan cumplir. Todos los empleados que han sido en las municipalidades no son empresas privadas. El dueño de una empresa privada tiene el interés de cumplir con todo, porque si no al día siguiente le pisa la SUNAT a la nariz y les pone su papel, es verdad. La municipalidad le importa un rábano. La SUNAT no tengo idea qué cosa ha hecho, porque si los clubes de fútbol deben millones de millones en deudas, en impuestos, millones de millones, y no ha pasado absolutamente nada. No entiendo, cierran negocios más chicos. La SUNAT tiene capacidad discrecional para negociar individualmente con los municipios, con personas naturales, con cualquiera. Tiene la capacidad discrecional de negociar para suspender moras, multas y hasta los intereses. El capital no se pierde nunca y depende del monto del interés. Eso tiene la capacidad discrecional. En las altas cutas hay 2 o 3 fiscales de la SUNAT que tienen esa prerrogativa, ese derecho, ese encargo, porque es discrecional, no es para todo el mundo. Entonces hay gente, en el caso de la Corriente del Niño, hemos visto gobiernos regionales y alcaldes que han robado al país, le han metido una puñalada al país, han robado lo que les ha dado la gana. Les ha importado un pepino a los trabajadores. Si la señora Mercedes Arauz, el ministro de Economía del oficialismo hoy día, con el buen propuesto que escucho que sustenta la posibilidad y aprecia también, pero ella del oficialismo, ¿nos va a garantizar que eso va a funcionar? Bueno, magnífico. Ojalá que sea así y no tengamos que ver de acá a unos meses más que eso no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque la propuesta que hacen ustedes, al retener ese capital de terceros, que es de los empleados, yo sé, aunque sea un capital de terceros, que es de los empleados, el que lo retenga el Ministerio de Economía no le va a afectar, porque no es su presupuesto de gasto corriente ni su presupuesto de inversión. No le afecta nada al municipio ni al alcalde, no le interesa porque es plata de terceros. Pero si hay la garantía que se va a cumplir y se va a hacer, en buena hora aprobamos. Presidenta, en realidad, para tener más claro... Continúe, congresista Román, para que pueda... Para terminar, sí. No se está ampliando, digamos, los años de las deudas. O sea, el decreto legislativo establece que son hasta deudas acumuladas al 31 de diciembre del 2015. Eso se está manteniendo. Lo que se está planteando el día de hoy solo es ampliar el plazo para acogerse al beneficio, que de acuerdo al decreto vence este 31 de julio. Y entonces ya no se trata un tema del fenómeno del niño, ni nada de ello. Porque ¿qué ha pasado? El Ministerio de Economía recién el 7 de junio emite el reglamento de este decreto legislativo. Y el 4 de julio, o sea, hace pocos días, establece una directiva con las normas que se tiene que presentar para poderse acoger a estos beneficios, ¿no? Es decir, la presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios. Entonces, es inmaterialmente, yo no creo que es posible que con plazos tan cortos las municipalidades puedan acogerse. Y yo creo que con un criterio lógico es que se está planteando esta ampliación hasta el 30 de noviembre, ¿no? De eso se trata, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Foronda. Muy breve nada más. Pido una interrupción al congresista Velázquez, señora Presidenta. Presidenta, yo quiero precisar, de repente no me he expresado bien, pero la congresista Glave ha sido más elocuente en sustentar el por qué estamos opuestos a esta norma. Los municipios pueden tener un sinnúmero de deudas. Les firmamos un proyecto de ley para que las paguen en 20 años, 40 años. Pero lo que no hay derecho es que tratemos de tocar las retenciones que los alcaldes hacen del salario de los trabajadores y que le dan un destino diferente. Eso es apropiación ilícita. Entonces seguimos haciendo largas, ni siquiera quieren, bajo este proyecto de ley, lo que pretenden es que si un municipio, por decir de Chiclayo, el alcalde de Chiclayo, que tenía la obligación de acogerse a este programa, de devolver la plata en 10 años, ahora ya no se lo extiende, ya no tiene hasta el 31 de julio el plazo, sino hasta el 30 de noviembre. Eso es avalar la morosidad, eso es avalar un acto indebido, que ya la ley del sistema de pensiones establece que es apropiación ilícita. El resto de deudas de salud, eso, reprográmelo 20 años. Pero en la devolución del salario que el alcalde se quedó del trabajador, no hay derecho, Presidenta, porque eso tiene un impacto cuando el trabajador se va jubilado.
En la AFP no le dice te voy a dar la pensión y le voy a reclamar al municipio. No, no le da porque el municipio no depositó. Y de eso no hay derecho, Presidenta. ¿Ha terminado el debate? Tenía yo el uso de la palabra, Presidenta. Usted dio la interrupción. Ya, para que concluya el congresista Foronda. Solamente el tema del cuarto intermedio, congresista, para solicitarle a la congresista Arauz, al congresista Velázquez, poder tener una fórmula intermedia. Perdón, el cuarto intermedio lo solicita la presidenta de la comisión. Sí, ya hemos salido de un cuarto intermedio. Si usted no desea votar por el proyecto, simplemente vote en contra. Congresista Mercedes Arauz, ¿alguna adición? Sí, solamente vuelvo a sustentar. No le vamos a perdonar la deuda, sino le vamos a obligar a pagar, que era la única cosa que no habíamos logrado hasta ahora. Y estamos asegurando de que la AFP cobre a través de una gestión propia del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, está el otro elemento que es la ONP, es salud y también SUNAT. También. ¿Por qué? Porque el problema era que lo que se infla son los costos en moras e intereses. Eso probablemente lo que más nos interesa es perdonar eso y que paguen el capital, que es el principal de los trabajadores. Esa es la parte que queremos asegurarnos. El problema es que no lo podemos hacer si no tenemos un marco legal para hacerlo. Por eso concuerdo con la doctora Alcorta, que nos sugiere que tiene que pagarse. Justamente este es el marco legal que nos haría que paguen la norma, el tema. Entonces, yo pediría que vayamos al voto, por favor, señora presidenta. Correcto. Señor relator, pase votación nominal. Señores congresistas, Bartra Barriga, Acuña Núñez, sí. León Romero, Galarreta Velarde, a favor. Galarreta Velarde, sí. Salaverry Villa, Alcorta Suero, sí. Reategui Flores, sí. Beteta Rubín, sí. Usñagua Huasanga, García Jiménez, Segura Izquierdo, Sí. Segura Izquierdo, sí. Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, sí. Alcalá Mateo, sí. Sarmiento Betancur, Bruce Montes de Oca, Arauz Fernández, sí. Sheput Mur, sí. Arana Segarra, Ochoa Peso, Arce Cáceres, Espinosa Cruz, Sí. sí. Donaire Goch, sí. Velázquez Quesquén, no. Villanueva Mercado, sí. Ramírez Tandazo, Tapia Bernal, sí. Salazar Miranda, Chacón de Vettori, Mantilla Medina, Martorell Sobero, Lizana Santos, Miyashiro Arashiro, sí. Arimborgo Guerra, Ponce Villarreal, Pariona Galindo, Ávila Rojas, sí. Montero Labregú, Costa Santolaya, sí. Pacori Mamani, No. no. Pariona Tarqui, Ceballos Flores, Foronda Farro, no.
A favor 17 congresistas, en contra 3, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1613. Señora Presidenta de la Comisión de Economía. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, pediría también segunda votación, entonces correremos la exoneración a través de la Junta de Portavoces. A su solicitud se correrá la lista en Junta de Portavoces. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Vivienda y Construcción, proyectos de ley 1178, 1268 y 1397. Se propone modificar la ley 29.869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda y Construcción recaído en los proyectos de ley 1178, 1268, 1397, que propone modificar la ley 29.869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de junio del 2017, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Descentralización respecto al proyecto de ley 1397, la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Vivienda y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Glave Remy, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción. Muchas gracias, Presidenta. Este dictamen recoge el proyecto de ley del congresista Trujillo, el proyecto de ley de la congresista Letona y el proyecto de ley del congresista Violeta, que busca hacer algunas precisiones a la ley 29.869, ley de reasentamiento poblacional de muy alto riesgo no mitigable, señora Presidenta. El proyecto de ley recibió algunas observaciones sobre los distintos proyectos, recibieron algunas observaciones y las hemos adecuado y recogido dentro del dictamen, señora Presidenta. Ocurre que desde siempre el país viene sufriendo un conjunto de lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, un conjunto de sucesos naturales, señora Presidenta, que han suscitado decretos de urgencia, decretos supremos y otro tipo de dispositivos que no llegan a rango de ley muchas veces para la implementación y la adaptación de medidas de urgencia. En algunos casos, señora Presidenta, y por eso es que lo hemos visto en la comisión, tiene que ver con mecanismos que tienen que ver con el derecho a la vivienda de poblaciones que finalmente terminan en situación de damnificados y damnificadas. Fruto del último proceso del Niño Costero, Presidenta, hemos tenido más de 16.000 viviendas colapsadas y más de 15.000 viviendas en situación de inhabitabilidad. Esto en los datos originales. Hoy estamos haciendo un sistema de muestreo con distintas entidades del Ejecutivo para ver el daño real. Como lo han dicho varios congresistas aquí presentes, lo recuerdo en el caso de la congresista Marisol Espinosa, por ejemplo, en el caso de Piura, el registro que se hizo en el COEN no llega de ninguna manera a la realidad del desastre que se ha vivido en el caso de viviendas inhabilitadas o colapsadas, y tenemos territorios donde hay aún campamentos, donde hay aún personas en refugios, en carpas que no tienen aún, ¿no es cierto?, ni siquiera una vivienda, un módulo de vivienda transitorio, señora Presidenta. Entonces, este proyecto lo que busca es hacer algunas precisiones sobre cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas de riesgo no mitigable y, por tanto, dónde es que no debiera, señora Presidenta, existir algún tipo de asentamiento poblacional y, por tanto, ningún tipo de acción de parte de los gobiernos locales para otorgar seguridad jurídica, ya sea a través de COFEOPRI con el tema de titulación o a través de algún tipo de constancia de posesión. La propuesta de dictamen, señora Presidenta, lo que busca es no solamente terminar de darle fuerza a las zonas de riesgo no mitigable, sino incluir las zonas de riesgo recurrente por deslizamiento, huaico y desborde de ríos. Se había incorporado friaje y nevadas, sin embargo hemos recibido la precisión, y por eso tengo un texto sustitutorio, que este tipo de fenómenos no son de similar efecto y daño sobre la vivienda como los deslizamientos, las lluvias o las inundaciones. Razón por la cual solicitaríamos quitar friaje y nevada en el dictamen que se ha presentado. ¿Qué busca, señora Presidenta? Busca en primer lugar que lo que aplica la ley, es decir, la posibilidad de la ley de reasentamiento poblacional, se haga no solamente en la zona de riesgo no mitigable, sino en lo que se llama zona de riesgo recurrente. Porque pueden existir zonas donde, por ejemplo, el riesgo sí fuera mitigable si es que, por ejemplo, coloco un muro de contención. Sin embargo,
sabemos que en esa zona va a existir deslizamiento en el próximo fenómeno del Niño y por tanto, dada la recurrencia del fenómeno, el gasto para la prevención es realmente alto y por tanto no voy a lograr realmente mitigar el riesgo de impacto de que las familias pierdan su vivienda y por tanto se plantea la necesidad de incorporar también la idea de la zona de riesgo recurrente, señora presidenta. Asimismo, hay otro tema que tiene que ver con la modificación del artículo 18 para la reserva de las zonas de acogida, porque hay otro elemento, hoy lo estamos viviendo, por ejemplo, en el kilómetro 980, en el kilómetro 980 de la Panamericana Norte, que es donde finalmente es que va la población, que va a ser acogido, que va a moverse porque está en zona de riesgo no mitigable o en zona de riesgo recurrente. Lo que se plantea, presidenta, es que cuando el Estado determine una zona de acogida, tenga que tener en cuenta condiciones de seguridad, factibilidad de instalación y de uso de servicios básicos, así como requisitos mínimos de accesibilidad e infraestructura. Porque no podemos nosotros decirle a una población que se tiene que mover de donde está para pasar a una zona de refugio y esa zona de refugio no tiene conexiones de agua y desagüe, no tiene conexiones de servicios básicos, no hay infraestructura mínima de accesibilidad, no hay seguridad mínima y por tanto no hay manera de que realmente sea una zona de acogida. Asimismo, señora presidenta, está el tema de la declaratoria de intangibilidad e inhabitabilidad que ya se añadió en su momento en la ley que corregimos en base a una iniciativa suya en la ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, pero estaba pensada únicamente en las zonas que están declaradas de la zona de emergencia del Niño Cosero. Esto es en general para toda la norma de reasentamiento poblacional. Finalmente, un elemento que creo que es importante tiene que ver con la tercera disposición complementaria final y es la reivindicación de terrenos en zonas de riesgo no mitigable a favor del Estado. ¿Qué cosa quiere decir, señora presidenta? Si yo declaro una zona de riesgo no mitigable y hay una familia sentada ahí y no quiere retirarse, el Estado tiene que tener el derecho a la reivindicación del terreno y por tanto pasarlo a bienes nacionales para de esa manera buscar también un mecanismo para que no vaya a existir un mecanismo de seguridad jurídica que haga que una persona asentada en zona de riesgo no se retire. Porque uno de los problemas graves que tenemos es que hemos visto la recurrencia de fenómenos, señora presidenta, en lugares que en algún momento se dio título de propiedad y que son zona de riesgo. Y por tanto tenemos que revertir ese terreno a nombre del Estado para evitar que siga consolidándose la ocupación de terrenos que tienen esta situación. Finalmente, hay una disposición complementaria transitoria que tiene que ver con el procedimiento de declaración de zona de emergencia a nivel nacional. Esta es una precisión adicional de la congresista letona y que plantea lo siguiente, que es que en caso que los gobiernos regionales no declaren las zonas de riesgo recurrente por deslizamiento, huaico o desborde de ríos, en el plazo establecido en la octava disposición complementaria final y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicite información de los entes involucrados expresamente señalados en la mencionada ley, se señala un plazo, señora presidenta, de 45 días para la entrega de esta información, lo que nos permitiría realmente avanzar en que estas declaraciones sean a fecha cierta y no haya un plazo indeterminado, sino que nos ayude a avanzar a generar condiciones de seguridad. El dictamen que ustedes tienen, presidenta, incluía friaje y nevada, que es lo que tenemos que retirar, que está en este nuevo texto sustitutorio que solicitaría pasemos a votación. Le voy a agradecer que alcance el texto sustitutorio para que lo puedan leer o repartir. Y si no hubiera otra intervención, pasamos al voto. Es por unanimidad. A ver, alcance, por favor, el texto sustitutorio. Presidenta, por si acaso, en el dictamen que ustedes tienen, que es el que se entregó y el que está colgado, que tiene el texto del dictamen, presidenta, desde la página 11, el texto sigue tal cual. Lo único que se hace es retirar de los distintos artículos. Por ejemplo, el artículo 1 que dice objeto de la ley dice zona de riesgo recurrente por deslizamiento, huaico, desbordes de ríos, friaje o nevada. Lo que hace es se retira friaje o nevada. Nada más, ese es el cambio que hay frente al dictamen, al texto sustitutorio que acabamos de alcanzar. Perdón, en el texto sustitutorio que se ha modificado, además le está haciendo la otra modificación, que es esa. Ya, para mayor claridad lo vamos a sacar y se va a repartir, para que lo puedan tener todos. Mientras están haciendo eso, señor relator, siguiente proyecto.